Tengo el honor de presentar al doctor José Briceño Ruiz, quien va a dictar la conferencia Cambio político y reconfiguración del regionalismo en América Latina. El doctor Briceño es un PhD en ciencia política en el Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, en Francia. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en Venezuela. Fue director académico de la revista Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo. Es especialista en libros sobre integración regional, los más recientes de los cuales son Integración en América Latina, Economía y Política, del Fondo de Cultura Económica de Madrid, 2012, editado con Andrés Rivarola Puntillano y Ángel Casas. Y también The Resilience of Regionalism in Latin America and the Caribbean, de la editorial Palgrave de Londres, de 2013, editado con Andrés Rivarola Puntillano. Actualmente es profesor en la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Páez. Y pues por supuesto comienzo agradeciendo a la Solar por la amable invitación para ser el conferencista de este evento, al maestro Rubén Ruiz, al CIAL, que está en mi corazón. Estuve un semestre en el CIAL el año pasado, una de mis mejores experiencias académicas en los años que tengo de vida académica, así que es un agradecimiento doble. Y yo quiero, en mi exposición de hoy, va a tratar un tema que yo creo que es de creciente actualidad en nuestra región, que es ¿a dónde va la integración latinoamericana? El profesor Fabio, en su intervención esta mañana, nos hablaba de que estamos en tiempos de crisis, tiempos de cambios, tiempos de confusión en América Latina. Hasta hace muy poco se decía, se acabaron los gobiernos de izquierda, viene un nuevo ciclo de gobiernos de derecha, o de gobiernos conservadores, como los quieran llamar. Y gana López Obrador en México. Y entonces, ¿cómo quedó el fin de ciclo de los gobiernos de izquierda? Entonces estamos en aguas turbulentas. Se hablaba, los gobiernos de América Latina, su destino es ingresar a los grandes bloques, macrobloques regionales. El destino de los países del Pacífico latinoamericano es ir al TPP, a la Alianza Transpacífica. Y Donald Trump se retira de la Alianza Transpacífica y aunque existe, no es igual sin Estados Unidos. Entonces, estamos en un escenario muy volátil, estamos en un escenario político cambiante en América Latina, desde México, y eso lo voy a tratar en exposición, hasta Argentina y Brasil. Y obviamente eso tiene implicaciones fundamentales en el regionalismo latinoamericano, en la forma de entender la integración y la cooperación regional en América Latina. Y yo creo que es un poco el momento de comenzar a repensar la integración realmente en la región, a buscar caminos distintos a los que quizás en los últimos 20 o 25 años ha transitado la región. Y ese es un poco el objetivo de la exposición. Presentar algunas propuestas sobre cómo repensar la integración latinoamericana. Yo creo que para ello es necesario, aunque sea brevemente, evaluar qué ha sucedido con la integración regional en América Latina, con el regionalismo en América Latina en los últimos, podemos decir, casi 20 años. Sobre todo desde el año 2003. Los que conocen integración latinoamericana, los que han analizado profundamente la integración latinoamericana, saben que esta ha vivido tres grandes periodos históricos en su, digamos, etapa moderna. Porque yo, que hago análisis histórico y que soy medio brodeliano, digo que la integración en América Latina no comenzó con la CEPAL. La integración en América Latina comenzó con el Congreso de Panamá. Allí ese fue el primer gran encuentro integrador de América Latina, que tuvo éxito, que tuvo fracaso, que se aplicaron los acuerdos o que no se aplicaron, esa es otra discusión. Pero todos los congresos del siglo XIX son parte del movimiento integrador latinoamericano. Pero digamos, hay un consenso en la literatura de que la historia moderna de la integración comienza con la CEPAL.
en el año 1949-1950, con el llamado Manifiesto Latinoamericano, el documento de la CEPAL, América Latina y algunos de sus principales problemas. Y allí se inicia una etapa que luego, peyorativamente, en mi opinión, empezaron a llamar de regionalismo cerrado o de integración cerrada, como una integración para cerrarse al mundo, y esa integración nunca fue cerrada. Fue una integración más bien intervencionista, una integración autonomista, como escribí en un artículo publicado en Cuadernos Americanos ya hace unos cuantos años. Ese periodo termina en la década del 90, cuando viene la etapa que llamamos de regionalismo abierto, que también fue un eufemismo. El gran maestro guatemalteco-mexicano, porque siempre tuvo México en su corazón, porque vivió buena parte de su vida allí, Alfredo Guerra Borges, siempre criticó esa idea de regionalismo abierto, porque él lo que decía eso era simplemente apertura neoliberal. La década del 90 fue de regionalismo abierto o de apertura, integración abierta neoliberal. Pero en el 2003 entramos en un periodo muy interesante en la historia del regionalismo latinoamericano. Y es lo que estamos viviendo ahora, la transición que estamos viviendo ahora, es si estamos trascendiendo ese periodo para una etapa nueva, o si estamos regresando a la etapa previa del periodo que se inicia en el 2003. Y por eso entonces es necesario, aunque sea muy brevemente, señalar cuáles fueron las características del regionalismo del 2003, que sería un poco describir cómo ha sido el regionalismo latinoamericano en la última década y media. Y como aclaratoria conceptual, cuando hablo de regionalismo me refiero a procesos de integración económica y a procesos de cooperación política y funcional. Procesos de integración económica como el Mercosur o la Alianza del Pacífico, procesos de cooperación política y funcional como la UNASUR o como la CELAC. Ambos, integración y cooperación, entran en el concepto paraguas de regionalismo. Eso es lo que dice la literatura reciente en la teoría de las relaciones internacionales. La primera característica del regionalismo de los últimos 15 años fue que coexistieron gobiernos que llamaron posliberales, el llamado ciclo de gobiernos de izquierda. ¿Cuáles fueron esos gobiernos posliberales? Los más importantes: Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en la Argentina y Hugo Chávez en Venezuela. Fueron los tres grandes actores, pero no los únicos. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y brevemente Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay y, por supuesto, no se me puede olvidar el Frente Amplio en el Uruguay. Entonces, había por primera vez en la historia latinoamericana una presencia mayoritaria de gobiernos de izquierda o de centroizquierda en la región que planteaban una narrativa, un discurso, pero también una práctica distinta de cómo entender la sociedad, la política y la economía. Y, por supuesto, de cómo entender el regionalismo. Pero esos gobiernos de izquierda no fueron los únicos en la región. A veces en el análisis se nos va eso. Y por eso yo digo que en el periodo que llaman posliberales coexistieron gobiernos liberales con gobiernos posliberales. Chile, la mayoría de los países de América Central, salvo Nicaragua, Colombia y Perú, nunca ingresaron en la oleada de gobiernos de izquierda posliberales. Por ejemplo, en Perú, la figura de Ollanta Humala generó expectativas de que fuese un gobierno de izquierda y cuando asumió el gobierno en Perú fue un gobierno igual, continuidad de los gobiernos previos que hubo en el Perú, tanto en materia política como en materia económica, para poner un caso. Entonces, el primer punto del periodo reciente, aunque hubo una hegemonía de gobiernos de izquierda, esa hegemonía no significó preponderancia absoluta porque coexistió un grupo que pudiéramos llamar de resistencia de gobiernos liberales, de gobiernos que, por un azar latinoamericano, la mayoría de ellos se ubicaron en la cuenca del Pacífico. Chile, Perú, Colombia, los países centroamericanos y México. Entonces, como había esa coexistencia de modelos, de gobiernos, había una diversidad de modelos. Y ahí es donde yo digo que hubo un regionalismo poshegemónico, porque no había hegemonía gramsciana, no había una hegemonía en el sentido gramsciano de la expresión de un modelo económico que seguía la región. Un grupo de países
los países llamados posliberales o poshegemónicos optaron por políticas de intervención pública, cooperación y concertación en el área internacional, de política internacional, vuelta a la agenda del desarrollo, protección del medio ambiente, construcción de infraestructura. Esa fue más o menos la agenda de los gobiernos de izquierda. Mientras que los gobiernos, digamos, liberales tradicionales mantuvieron su discurso, su práctica de mercados libres, de inserción en la economía mundial, de incremento de la competitividad, de apoyo a la empresa privada. Habían dos modelos, competían dos modelos de integración en América Latina. La última década fueron dos modelos en competencia. Lo que pasa es que era tan preponderante las figuras de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner y de Lula, tres líderes de un peso, nos gusten o no nos gusten ellos, son tres líderes de un peso específico muy grande, carismáticos, representando a países importantes, que parecía que el mundo latinoamericano era solamente un mundo posliberal, y no, había una resistencia neoliberal importante representada por los países ya mencionados anteriormente, que además vendían su modelo. Y eso es tan significativo que entonces por allá al Financial Times se le ocurrió en el 2012 publicar un artículo donde decía que la América Latina está dividida en el Atlántico y en el Pacífico. Los disciplinados, los ordenados, los responsables, los que se insertaban al mundo, los países del Pacífico. México, Chile, Perú. Los desordenados, los irresponsables, con déficit fiscal, con devaluación, los que estaban en el Atlántico. Argentina, Brasil, Venezuela. Ese era el discurso. Un discurso que nunca tuvo base ni política, ni económica, ni histórica en América Latina. América Latina nunca ha estado dividida en Atlántico y Pacífico. La relación entre Chile y Argentina, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, está por encima de cualquier coyuntura. Las relaciones entre Venezuela y Colombia, a pesar de las diferencias ideológicas entre los países, está por encima de que uno tenga costa Pacífico y que otro no lo tenga. Pero yo vi trabajos científicos, yo vi artículos con el título América Latina dividida en Atlántico y el Pacífico. ¿Por qué? Porque lo que sí se tiene que reconocer es que hay dinámicas regionales distintas en América Latina. Pero de reconocer que hay dinámicas distintas en América Latina es muy distinto, es muy diferente, para evitar una redundancia ya, que decir que el continente está dividido en Atlántico y Pacífico. Claro que hay dinámicas distintas. El peso de Estados Unidos en América del Norte, que se difunde hacia México y hacia la gran cuenca del Pacífico, en términos de patrones de comercio, en términos de patrones de inversiones, obviamente es muy distinta que la situación de los países del Cono Sur, de Chile, de Uruguay, de Argentina, que tienen un patrón de comercio más diversificado, que tienen inversiones más diversificadas, hay una inversión europea significativa, hay una influencia asiática muy grande. En cambio, pues no se puede negar que en México o en Guatemala la influencia de Estados Unidos como socio comercial o como fuente de inversiones es primaria. Entonces sí, quizás no es correcto hablar de una América Latina del Norte y una América Latina del Sur, eso tampoco es correcto, pero sí entender que hay lógicas regionales diversas. Pero de eso, a plantear una división regional cortante y tajante, creo que es analíticamente equivocado y empíricamente por lo menos cuestionable. Otro elemento de esos gobiernos que plantearon el periodo poshegemónico. El periodo poshegemónico dice la integración no es solamente comercio. Es un error entender a la integración solamente como libre comercio, como se hizo en el periodo del regionalismo abierto de la década del 90 de hegemonía neoliberal. No. La integración ciertamente es comercio, pero la integración debe tener una fuerte dimensión social, debe tener una fuerte dimensión en el área productiva. En el área productiva es rescatar aquella idea de Raúl Previs de que la integración era un mecanismo para impulsar la transformación productiva de la región, para que dejáramos de ser países meramente dependientes de exportaciones de materias primas y utilizáramos un espacio regional para industrializarnos o para generar estructuras productivas más complejas, hoy día cadenas de valor, clústeres regionales, etcétera, etcétera. Esa idea se retomó
en el regionalismo posliberal o poshegemónico. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ese es un tema para el debate, para el análisis. ¿Hasta qué punto se avanzó? Porque el primer cuestionamiento que cualquiera de ustedes me puede decir, sí, profesor, pero ese es el periodo de reprimarización de América Latina. Es el periodo en el cual la región vuelve a depender de las commodities. Pero eso no quiere decir que el modelo estaba equivocado, simplemente que como tantas cosas en América Latina, hubo una brecha entre el discurso y la práctica, entre lo que se planteó y lo que se realizó, por lo menos brecha que existe en el área de la integración regional. Y otro elemento que era muy importante era los temas de la agenda. Había una distinción clara entre la agenda de integración de América del Norte, que tenía como referente en ese tiempo pre-Trump al TLCAN, en los cuales lo que se discutía era el tema de las cadenas de valor, la propiedad intelectual, las inversiones, la apertura del mercado petrolero, las compras gubernamentales. Esos eran los temas de la integración en América del Norte. Los temas de integración en América del Sur eran otros: infraestructura, protección del medio ambiente, el Consejo Sudamericano de la Salud. Ahí sí había una agenda distinta entre la América Latina del Norte y la América Latina más del Cono Sur. Pero a pesar de esas diferencias, en términos de intención, en términos de modelo, y esa fue una de las grandes contradicciones, ¿no? Para poner un caso extremo, cosas tan distintas como el ALBA y la Alianza del Pacífico. Los extremos. El ALBA pretende ser una integración anticapitalista, antilibre mercado, basada en la solidaridad, en la complementariedad. Por lo menos ese es el discurso oficial del ALBA. La Alianza del Pacífico, en cambio, es una integración liberal que busca insertarse en los mercados, que se preocupa por la competitividad. Son los dos extremos en cooperación económica, expresión de la diversidad de modelos que tenía la región en materia económica. Pero a pesar de esa diversidad de modelos, y esa es una de las contradicciones, cosas más difíciles de explicar, América Latina lograba avanzar en la cooperación política. Nos salíamos de la economía y íbamos a la cooperación política y habían avances importantes. Por ejemplo, se creó la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Primer esfuerzo de crear un espacio regional sudamericano compartido, que incluso incluye a países como Guyana y Surinam, que tienen tradiciones coloniales distintas al resto de Sudamérica. Porque siempre se habla de la diferencia colonial, el pasado colonial distinto de Brasil y el resto de Sudamérica, pero somos la misma cosa al final. Quienes alguna vez hemos tenido el tiempo de pasar algún rato en Brasil, y el brasileño que alguna vez en su vida ha tenido el tiempo de pasar un rato en América Latina dice, sí, no hablamos portugués, y no tenemos la tradición española, no somos exactamente la misma cosa, pero tenemos muchas cosas en común. Pero con Surinam, que habla el holandés, que es un país mezclado de hindúes, de malayos, de afrodescendientes, o con Guyana, ahí sí hay una barrera cultural histórica, pues esos países se han identificado más con el Caribe angloparlante que con la América Latina, y sin embargo la UNASUR los incluyó, son parte de la UNASUR. Yo creo que eso fue significativo. Y ante el hecho de que se creara un espacio latinoamericano que parecía, y algunos temían, quería excluir a México y a Centroamérica, aparece la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, iniciativa compartida de México y de Brasil. Entonces, habían contradicciones en materia económica, pero habían espacios para la coordinación en materia política. Eso es uno de eran lo que puede parecer un lugar común, que lo usan mucho en la literatura, pero yo creo que sigue siendo descriptivo. Habían fuerzas centrípetas y centrífugas en la integración latinoamericana. Unas nos separaban desde el punto de vista económico, otras nos llevaban a cooperar desde el punto de vista político. Y entonces, la regla de ese periodo, de 2003 a 2013, fue que se acabó la hegemonía de un modelo de integración. Para mí eso es lo más descriptivo de ese periodo. No había la hegemonía en el sentido gramsciano, una idea, una serie de valores que se convencían a la sociedad que eran los únicos, que eran los válidos, que eran los que la sociedad tenía que seguir. En la década del 90 sí hubo una hegemonía. Eso que llamaron regionalismo abierto o apertura liberal era una hegemonía. El PRI, el Partido Nacionalista de México, se convirtió en neoliberal. Carlos Menem, del Partido
peronista, nacionalista argentino, se convirtió en neoliberal. Acción Democrática, nacido en Venezuela bajo la premisa de la defensa de la socialdemocracia, se convirtió en neoliberal. El APRA en el Perú, todos fueron neoliberales. En la década del 90 hubo una hegemonía, un pensamiento único sobre integración que no se cuestionaba. La crisis fue lo que llevó a cuestionarlo. En los años 2000, la cosa cambia. Porque sí, Chávez, Lula y Kirchner no eran lo mismo, como no es lo mismo Daniel Ortega o no es lo mismo Correa, pero compartían una crítica al modelo de mercado. Tenían una crítica compartida. Y frente a esa posición crítica a los mercados y a una integración multidimensional y una integración pensando más en la región que insertarse en el mundo, estaban otros. Estaba México pensando en su América del Norte y su Telecán, estaba Centroamérica, estaba Chile y Perú pensando en globalizarse, integrarse al mundo. No hubo hegemonía. Y yo creo que eso quizás es lo que hace ese periodo uno de los periodos más ricos desde el punto de vista analítico de la integración latinoamericana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de 2013 comienza a surgir una serie de factores que cambian el escenario regional. Porque hay un elemento que se me olvidó en el marco analítico anterior. Dos elementos, y antes de pasar a esto los retomo, que permitieron que surgieran esos gobiernos críticos al neoliberalismo, esos gobiernos que llaman progresistas o de centro-izquierda. Uno los mencioné, pero no lo analicé en detalle. La existencia de líderes carismáticos. La política, el líder carismático en la política cuenta, y en la política latinoamericana cuenta mucho. Y nadie puede negar el carisma de líderes. Insisto, compartamos o no compartamos su proyecto político. Estamos en una discusión que tratamos de que sea científica. Compartamos o no compartamos sus proyectos políticos. Nadie puede desconocer el liderazgo de Hugo Chávez, de Lula, de Evo Morales o de Néstor Kirchner. Son líderes que convencieron a sus sociedades de la necesidad de cambios políticos y que ejercieron un protagonismo en la política latinoamericana. Ese fue un elemento importante en ese periodo posliberal. Y el otro, los altos precios de las commodities, que permitieron que se financiaran muchos programas regionales. Brasil podía financiar el IRSA, que es un programa de construcción de carreteras, un programa de infraestructura regional en Sudamérica. Lo financiaba en gran medida el BNDES, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico de Brasil, porque tenía Brasil dinero, estaba recibiendo mucha plata por las ventas de commodities. Hugo Chávez, desde el ALBA, promovió programas sociales en el área de la salud y la educación, porque tenía dinero. De las commodities altas, el petróleo, a más de $100 le permitía financiar programas en la región. Esa es otra variable que hay que incluir allí. ¿Y qué es lo que pasa a partir de 2013? A partir de 2013, en primer lugar, ahí se inicia el inicio del fin del ciclo de precios altos en las commodities. Variable importante en América Latina, porque desnudó de nuevo aquello que Raúl Previs en los años 50 llamaba la necesidad de transformación productiva en América Latina, sigue siendo una deuda de la región. Y eso para los países que llaman exitosos como Chile y para los que llaman fracasados como Venezuela. Ambos tienen una deuda de transformación productiva. Siguen dependiendo de materias primas que cuando están bien los mercados internacionales en alza es la fiesta y todo el mundo gasta. Y cuando viene la caída, eso que también Previs dijo, los precios de las materias primas son cíclicos y lo analizó desde 1845. Son cíclicos, hay periodos de caída y deterioro en los términos de intercambio, hay periodos de relativa mejora. Eso lo dice sobre todo el Previs último, el Previs viejo de los 80, de los 70 y de los 80. Primer elemento. Segundo elemento. Aquellos países que parecían que no tenían las estrellas de la política latinoamericana, donde no estaba Lula, donde no estaba Kirchner, donde no estaba Chávez, donde no estaba Evo, se estaban organizando para crear su propio bloque regional. Desde el año 2006. En el año 2006 se reúnen acá en Colombia, en la ciudad de Cali, los países de todo el Pacífico latinoamericano y crean una institución que se llamó el Arco del Pacífico Latinoamericano. El Arco del Pacífico incluía a los 4 miembros de la Alianza y a los países centroamericanos. Incluso en la primera reunión del Arco, en el año 2006, participó Ecuador, aún no era presidente
Rafael Correa, y participó Nicaragua porque tampoco era presidente aún Daniel Ortega. Cuando Correa y Ortega toman el poder, ellos se separan del ARCO. Bueno, el ARCO no tuvo un desenlace feliz, no terminaron decidiendo nada, y entonces los 4 países más importantes de esa región, México, Colombia, Perú y Chile, deciden crear en el 2011 la Alianza del Pacífico. Y con la Alianza del Pacífico se crea un espacio que rescata las ideas neoliberales y de libre mercado dentro de la integración latinoamericana que había estado siendo cuestionada durante varios años. Por eso les digo, cuando analicemos el periodo poshegemónico, ahora que lo estamos viendo como un periodo quizás que ya pasó, hay que analizar las contradicciones, las diversidades, las diferentes lógicas que existían dentro de ese periodo. Y entonces aparece otra cosa a nivel internacional que es muy importante. Se empiezan a crear los llamados macroacuerdos regionales. El TPP, el Tratado Transpacífico, con Estados Unidos, Japón, México, Chile, Australia, Nueva Zelanda, y el llamado Acuerdo Transatlántico, el TTIP en inglés, y con Estados Unidos y la Unión Europea. Y entonces se empezaba a decir, el mundo, se acabó la OMC, se acabó la Organización Mundial de Comercio, ahora lo que viene es un mundo dividido en macrobloques. Y los del Atlántico y los del Pacífico. Y entonces sectores conservadores y sectores empresariales en América Latina empezaron a decir que Brasil va por mal camino, Argentina va por mal camino, Venezuela va por mal camino porque se están aislando de esos macrobloques regionales. Brasil no está participando en ninguna negociación ni del TTP ni del TTIP, ni Argentina. En cambio, vean lo serio que es Chile y vean lo serio que es México. Ellos sí están participando en la negociación del TTIP. Entonces surgió eso, yo lo viví en ese momento. Yo recuerdo que estaba de año sabático en Brasil, en la Universidad de San Pablo, y yo viví las discusiones en Brasil, algunas de ellas promovidas por la Fundación Getúlio Vargas, sobre el aislamiento, los costos del aislamiento de Brasil por no ser parte ni del TTP ni del TTIP. Entró en el debate latinoamericano. Y a eso se suman un cambio que es fundamental. Primero, la crisis de los gobiernos poshegemónicos. Sobre todo, la crisis en Venezuela. La crisis en Venezuela tuvo 2 momentos. Primero, la muerte de Hugo Chávez, porque el proceso venezolano estuvo muy íntimamente vinculado a la figura de Hugo Chávez. Hubo mucho personalismo en la revolución bolivariana. Un hombre evidentemente carismático, un líder de masas. Las movilizaciones que hacía Hugo Chávez en Venezuela no eran que llevaban autobuses, era que simplemente la gente iba a escuchar a Hugo Chávez. Punto. Y como todo líder de ese tipo polariza. Había sectores de la sociedad que lo detestaban. No es el mismo caso de Maduro. Maduro no tiene esa convocatoria, ese liderazgo. Se muere el líder, la revolución entra un periodo complejo de revisión del liderazgo y muchos sectores dentro del chavismo dicen, por ejemplo, que Maduro no ha calzado los zapatos de Hugo Chávez, y que parte de la crisis en Venezuela se debe a que el liderazgo no tiene la misma trascendencia en la época de Chávez que en la época de Maduro. Pero hay 2 elementos que nadie esperaba que sucedieran en el año 2013. Uno, que perdieran los Kirchner en Argentina. Yo recuerdo que también hice una breve estadía en Argentina y habían líderes que hacían chistes irónicos sobre Mauricio Macri. Decían, Mauricio Macri sirve para dirigir un club de fútbol, a lo mucho una ciudad, pero no para dirigir la Argentina. Recuerden que Mauricio Macri fue durante mucho tiempo el presidente de Boca Juniors, club muy importante en la Argentina. Y luego fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero para presidente, no tiene madera para presidente. Bueno, pues Macri ganó. Eso sorprendió. Yo recuerdo que estuve en el mes de agosto cuando se hizo lo que en Argentina llaman las PASO, que son primarias adelantadas, simultáneas y obligatorias, que participan todos los candidatos. Y en esas PASO, el candidato opositor, Daniel Scioli, ganó por 8 puntos. En agosto, todo el mundo decía Scioli va a ser el próximo presidente, y 2 meses después se revierte y gana Macri. Eso tuvo y ha tenido una implicancia, por lo menos entre 2015 hasta 2017, tremenda en la integración latinoamericana, sudamericana, porque Macri tuvo desde el principio un discurso claro.
mercados libres, libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, inserción en la economía mundial, eso de integración productiva, de integración social, eso es retórica, libre comercio. Ese fue su discurso. Lo podemos acusar de cualquier cosa, pero que no dijo lo que iba a hacer, de eso no lo podemos acusar, porque él dijo lo que iba a hacer. Y el otro elemento fue el impeachment a Dilma en Brasil. Un acuerdo político de sectores, inventaron un juicio por un delito, una falta administrativa porque sacó un dinero que iba para programas sociales y se lo pidió al Banco de Brasil. Eso no constituye causa de impeachment según la legislación brasileña, pero en América Latina se hacía. Había un consenso que había que salir del PT y le echaron del gobierno. Y pusieron a un vicepresidente, Temer, que vino con, a pesar de haber sido el vicepresidente de lo que en Brasil llaman la chapa, o sea, la candidatura de vicepresidente y presidente del PT, sin embargo vino con un discurso, con una práctica contraria al PT, desmontando toda la legislación en el área social del PT y convirtiéndose en un gobierno radicalmente, digamos, conservador. Eso, que Brasil gire hacia un gobierno conservador, no puede dejar de tener implicaciones en América Latina. Entonces, todos esos cambios, cuando todos esos cambios sucedieron, ¿qué fue lo que se planteó? Tenemos un nuevo ciclo. Viene un nuevo ciclo en la integración latinoamericana. Aquí en este número temático de Cuadernos Americanos, que es resultado de un simposio que organizamos con el maestro Rubén y con Rodrigo, analizamos eso. Eso fue el año pasado, ¿no? Cómo ahí la variable principal era Trump. Cómo Trump podía implicar un nuevo ciclo para la integración en América Latina y en el continente americano, porque empezó a hablarse de un nuevo ciclo. Se acabó el periodo de gobiernos de izquierda, viene un nuevo ciclo. Entonces, habían factores que, como decían, aseguraban, viene ese nuevo ciclo. ¿Cuáles? Primero, que después de la llegada de Macri al Mercosur, se relanza ese bloque, pero se relanza para convertirlo en un bloque comercial. Venezuela, que había ingresado, se acusa de no estar cumpliendo con la legislación y se le suspende. Venezuela hoy es miembro, pero no es miembro. Es miembro, pero está suspendido. No tiene ningún derecho, ningún representante de Venezuela puede participar en las reuniones del Mercosur. Entonces, era un país incómodo que hablaba del Mercosur indígena y hablaba del Mercosur social. Resolvamos ese problema, suspendámoslo. No lo podemos echar, porque eso no suena latinoamericano, no suena bolivariano echarlo, ¿eh? No suena sanmartiniano echarlo, pero entonces lo suspendemos. Lo suspendemos y no tiene ningún derecho. Y así resolvemos el asunto. Y el Mercosur hoy funciona con 4 países, pero además entonces empieza a hablarse de una convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico. Crear un espacio común entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Que en la última decisión de Puerto Vallarta, hace menos de un mes, se decidió crear una hoja de ruta para en el año 2030 llevar a la fusión de ambos acuerdos. Entonces, el regionalismo poshegemónico en su dimensión social, en su dimensión productiva, lo barren y simplemente el regionalismo vuelve a ser libre comercio. La cuestión de cooperación política, la CELAC, la UNASUR. ¿Cuál había sido el centro de la CELAC y la UNASUR? Crear espacios latinoamericanos en los cuales los países, primero sudamericanos en la UNASUR, luego latinoamericanos y caribeños en la CELAC, resolvieran de forma autónoma sus problemas, discutieran de forma autónoma sus problemas, porque el espacio para hacer eso que existe en América Latina desde finales del siglo XIX era primero la Oficina Panamericana y luego la OEA. Y en la OEA tenemos un actor que tiene un peso que ningún otro país del hemisferio tiene, que es Estados Unidos. Que era lo que se buscaba, lo que se perseguía al crear la CELAC y la UNASUR, crear espacios autónomos. Y entonces en América del Sur eso no llegó mucho a México. Hay todo un discurso sobre autonomía. Hay toda una teoría sobre autonomía en América del Sur, Juan Carlos Puig, Elio Yaguaribe, y esos procesos como UNASUR y CELAC de alguna manera respondían a esa lógica y a ese discurso autonomista. Cuando llegan los nuevos gobiernos de Macri y de Temer, ese discurso autonomista desaparece. Incluso en el reciente gobierno de Lenín Moreno en el Ecuador, ese discurso autonomista ha desaparecido. Ha desaparecido.
Se vuelve entonces, ahora, discurso muy claro en el gobierno de Macri, hay que tener una relación, no hay que aislarse del mundo, hay que tener una relación especial con Europa y con Estados Unidos. Incluso Macri, porque Macri es un poco torpe, como ustedes se habrán dado cuenta, los que siguen la política argentina, llegó al inicio de su gobierno a decir que había que parar esa relación tan cercana que se estaba creando con China. Hasta que llegó a la presidencia y se dio cuenta que parar esa relación especial era sacar un poco de millones de dólares que tenían los chinos invirtiendo en el sector petrolero, en carreteras, en industria. Y dijeron, no, los amigos chinos que se queden, no hay problema. No importa que no sea Estados Unidos ni la Unión Europea, pero ellos son buenos también mientras nos tengan inversiones. Pero a ese punto se llegó de tratar de volver a insertarse a Occidente. Ese fue un poco el discurso de Macri en sus elecciones. ¿Cuál entonces fue la consecuencia? Nadie puede discutir hoy, nadie, que lamentablemente la CELAC y la UNASUR son procesos debilitados, hoy, los dos. La CELAC no participa, las únicas cosas en las que lamentablemente la CELAC ha avanzado es en el diálogo con China y en el diálogo con la Unión Europea, porque son espacios comunes. Tampoco es mucho los resultados concretos. Y la UNASUR está en un momento tremendo. 6 países de la UNASUR hace 6 meses decidieron retirarse de las reuniones. 6 países es la mitad de Sudamérica. Y hasta el gobierno de Ecuador está pidiendo que le devuelvan la sede que construyó el Rafael Correa para donde estaba la sede de la UNASUR, que quieren hacer una escuela de arte. Yo no recuerdo qué cosa quieren hacer. El profesor nos puede precisar. O sea, ese es el momento de la UNASUR. Pero de ahí no termina el asunto. La UNASUR fue exitosa ayudando a resolver las crisis en Bolivia, cuando se intentó dar un golpe a Evo, resolviendo el conflicto entre Colombia y Ecuador, cuando se bombardeó el campo de Raúl Reyes, que participó Venezuela, resolviendo el conflicto con Venezuela, cuando Uribe acusó que Venezuela tenía bases de apoyo a la FARC. Es decir, tuvo en sus principios, en sus inicios, una actividad exitosa. Pero cuando llega la crisis de Venezuela o ahora la crisis en Nicaragua, ni la UNASUR ni la CELAC participan. ¿Dónde se discute? En la OEA. Desde 2013, la OEA, y con la figura además de un secretario general que fue canciller de un gobierno de izquierda, Almagro, la OEA ha retomado el liderazgo en la solución de las crisis de América Latina. Con las implicaciones que en la OEA exista, digamos, un poder hegemónico, como decimos en economía política internacional, que es Estados Unidos. Hoy la capacidad de UNASUR para intervenir en la solución de cualquier conflicto en Sudamérica es nula, porque nadie cree en una institución en la cual 6 de sus miembros, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Perú, no participan en las reuniones desde hace 6 meses. Simplemente. Y además, pues vino el desprestigio del proyecto venezolano. Yo sé que el tema de Venezuela, yo soy venezolano, eso lo aclaro cuando hablo sobre Venezuela. Los amigos que me conocen y que me han escuchado varias veces hablando sobre Venezuela siempre escuchen esa confesión de parte. Yo soy venezolano y además soy venezolano que no vivo en Venezuela. Soy venezolano que dejé mi país hace más de un año. Y obviamente la ciencia objetiva y pura no existe, y menos en las ciencias sociales. Eso está ampliamente, digamos, debatido. Lo que el autor piensa, lo que el autor siente, influye en su manera como analiza la sociedad, en los discursos que crea, en las prácticas que promueve. Entonces yo no puedo estar, tengo que ser objetivo, yo no puedo estar separado de esa realidad que me ha tocado vivir. Ser weberiano en el sentido de poner distancia con el objeto es un gran esfuerzo para los cientistas sociales en América Latina. Pero yo creo que incluso entre quienes nos consideramos, ya que esta mañana empezamos a definirnos como de izquierda o de derecha por la intervención del profesor Fabio, incluso los que nos consideramos de izquierda, que es mi caso, no podemos dejar de cuestionar lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay algo que no está funcionando. Esa pregunta que hizo el profesor Fabio, ¿eso es un modelo? Eso es una pregunta que tenemos que reflexionar y que tenemos que plantearnos en América Latina. Y bueno, los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Hay 2 millones de venezolanos saliendo del país. La gente no sale de un país donde las cosas están bien, y menos en esa cantidad.
Eso es una cosa de simple sentido común. Pero yo soy consciente que eso es un tema para el debate, que es un tema polémico, que quizás no todos en esta sala coincidan conmigo. Pero lo que sí es cierto es que la revolución bolivariana fue vista durante muchos años con muy buenos ojos. Un país que cambia, que incluye parte de la sociedad, que hay políticas sociales, que se le da educación a la gente, que se le da salud a la gente, que se atacan los viejos nichos de poder oligárquico del siglo XIX que no cedían. Eso se miró con muy buenos ojos, pero ahora la mirada hacia la revolución bolivariana es un poco distinta. Un país con represión, un país con una crisis económica, inflación de 1.000.000%, y explicar eso solo como parte de una conspiración externa, honestamente los latinoamericanistas tenemos que tener un sentido analítico un poco más profundo. Y yo creo que lo tenemos, los que estudiamos América Latina. Tenemos que tener una mirada un poco más profunda, más hacia allá. Incluso así como decía Saramago, una mirada oblicua, mirar así también por el lado, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que la crisis en Venezuela ha afectado al ALBA y ha afectado a un modelo de los que estaban en contradicción con el modelo liberal latinoamericano. Ese es un hecho. O sea, el ALBA no es una referencia para nadie hoy día en América Latina. Ese es un hecho. Ante ese complejo escenario, era un hecho que estábamos en un cambio de ciclo. Se acabaron los gobiernos de izquierda, se acabó el regionalismo posliberal. Aquí lo que viene es primer punto, un retorno al regionalismo abierto. Y yo digo que el hablar de retorno al regionalismo abierto es equivocado, porque el regionalismo abierto nunca se fue de América Latina. Chile, Colombia, México nunca dejaron de tener regionalismo abierto. Lo que pasa es que el regionalismo abierto, a diferencia de los 90, tuvo que coexistir en la época de gobiernos de izquierda con un regionalismo poshegemónico o un regionalismo posliberal. Pero nunca se fue. Ahora, más bien la pregunta correcta era, entonces el que se va es el regionalismo poshegemónico. Ya eso era un hecho. Pero entonces, como la política tiene esa complejidad, que es la que la hace tan interesante como disciplina de estudio, aparecen cosas como el Brexit, el impacto que el Brexit tuvo en el mundo en general fue tremendo, porque esa idea de que hay que insertarse en el mundo, de que hay que hacer una integración a partir de una zona de libre comercio y de ahí de construir un gran mercado único, ¿de dónde viene? De Europa. Ese es el modelo europeo que todo el mundo quiere que copiemos. Tenemos que seguir la receta europea para tener éxito. Nuestro problema es que no somos como los europeos, que no hacemos lo que los europeos hacen. No tenemos supranacionalidad, no creemos en mercados libres. Y aparentemente Europa era un club tan bueno que nadie quería vender sus acciones en ese club. El que entraba allí nunca pensaba en salirse. Y de repente los ingleses dicen, ¿sabe qué? Nos vamos, los británicos. Nos vamos, aquí no seguimos. No nos interesa estar acá. En términos de imagen de ese modelo, a nivel global significó un cuestionamiento importante y significativo que tuvo consecuencias en América Latina. Y ni qué hablar de Donald Trump. Yo siempre lo recuerdo en una conferencia que hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por allá como en el año 2006, donde comparaba América del Sur con América del Norte. Y se me acerca al final de la conferencia un chico como de 22 años y me dice, profesor, es que nuestro problema, bueno, yo ahí decía cómo sentía que México se separaba de América Latina. Un poco el discurso normal en esos años, ¿no? Cómo se separaba México de América Latina debido al TLCAN. Y él me dice, profe, el problema, lo que usted no entiende, profe, es que nosotros los mexicanos tenemos el problema de la doble identidad. Nosotros tenemos una identidad norteamericana y tenemos una identidad latinoamericana. Y yo honestamente dije, yo no sé si hay una identidad norteamericana. Yo sí puedo creer que puede haber una identidad fronteriza México-estadounidense. Ese sí es un tema para discutir y para analizar, ¿no? Porque por la historia común de esa zona que alguna vez fue territorio mexicano y que se llenó de anglos, pero que siempre estuvo el trasfondo de la cultura mexicana presente allí. Pero una cultura norteamericana compartida por quebecuas, canadienses, anglosajones, estadounidenses y mexicanos, yo eso no lo creo. Pues entonces, el TLCAN para mí siempre fue un proyecto económico. Para mí fue esencialmente un proyecto económico que tuvo apoyo en las élites de los tres países. Pero con la llegada de Trump, ese apoyo se pierde en Estados Unidos. Trump empieza a cuestionar el TLCAN, a tal punto que lo que se prevé en el futuro no es un TLCAN, sino acuerdos bilaterales de Estados Unidos con México y con Canadá. Ya con México está ya negociado.
Pero no solo eso, sino que Trump critica la integración regional, no solamente al Telecán, a la integración regional como concepto. Por ejemplo, se retira del TPP. Yo recuerdo haber escuchado a Macri decir lo siguiente en Argentina, y no es que tenga una obsesión en contra de Macri, sino que Macri es un buen caso de análisis. Para decirlo de alguna manera, Macri es un buen caso de análisis, ¿no? Me parece que estoy obsesionado con Macri, ¿no? No sé. Pero, por ejemplo, Macri dijo en una de sus discursos en las elecciones para ser candidato en el 2015 que una de sus metas era que el Mercosur hiciera una convergencia con la Alianza del Pacífico y después juntos se insertaran en el TPP. Juntos iban a ir a ser parte del TPP. Yo me imagino la noche que Donald Trump decidió firmar su decreto de retirarse del TPP, ¿cuál sería la reacción de Macri en su oficina? Porque su plan de ir al Mercosur con el TPP sin estar Estados Unidos pierde mucha relevancia. Trump realmente lleva a reconfigurar el tema de la integración. Su crítica, incluso no amenazó la semana pasada en retirarse de la OMC. Eso no es cualquier cosa. Eso lleva a reconfigurar el tema de que íbamos hacia un mundo de nuevo de regionalismo abierto y de neoliberalismo, porque Trump no parece realmente muy liberal. Y obviamente no lo parece. Está muy lejos del pensamiento liberal. Yo no quiero hacer ningún halago al pensamiento liberal, ni mucho menos, pero suena más un mercantilista o lo que ustedes quieran que un neoliberal. Entonces, y críticas a la OMS lo demuestra. Pero entonces vienen tres hechos más recientes de los últimos meses que acaban de empezar a cuestionar el tema de si de verdad vamos a un cambio de ciclo. Primer tema, ustedes lo conocen mejor que yo. Aunque yo tuve la suerte de estar en México el día que ganó Andrés Manuel las elecciones. Estaba yo de vacaciones en Cancún, que es el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Vamos a ver, todavía estamos a la expectativa de dónde va eso, pero evidentemente es un discurso distinto que, por lo menos en la campaña, lo fue así. En sus últimas 3 campañas, las 2 que perdió y las que ganó, fue un discurso distinto a lo que se estaba haciendo en México en los últimos 20 años. Si eso, en términos de políticas públicas como gobierno, se cumple, pues es de esperar que va a haber cambios en la política de integración de México. Ahora ganó un partido de izquierda, una coalición de izquierda. Se detuvo el ciclo de 4 o 5 victorias de coaliciones de derecha en América Latina. Eso ya es una cuestión significativa. Segundo, el caso de Brasil. Brasil hoy día es la cosa más surrealista. Perdón, Regina, pero ¿qué voy a decir? La cosa más surrealista que estamos viviendo en América Latina, los que queremos a Brasil, los que hemos tenido contacto con Brasil. Que una figura como Jair Bolsonaro esté liderando las encuestas en Brasil. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad brasileña? Que para sacar del juego hayan inventado un juicio de un apartamento que lo reparó Lula y que no sé qué cosa, simplemente para sacarlo del juego, algo está pasando. Pero lo peor entonces es que las elecciones son dentro de 3 semanas y ya no sabemos quién va a ser el presidente. El escenario es que ganaría Bolsonaro la primera vuelta, pero ahora está en cama, va a poder salir a hacer campaña para la segunda vuelta. Entonces, puede ser una persona como Ciro Gómez de izquierda o Geraldo Alckmin de derecha. Cualquier cosa puede pasar en Brasil en los 2 meses que siguen. Y el último caso, Argentina. El caos en que entró la economía argentina desde hace más o menos 6 meses, pero particularmente desde hace mes y medio. Hace 2 meses $1 eran 20 pesos, hoy, un mes después, son 42 pesos. Indetenible además, pérdida de confianza. Lo que dijo que no iba a ser un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Hay un malestar en la sociedad argentina, tremendo. Y si hay un cambio, porque las elecciones son el año próximo y vuelve la fuerza más poderosa que tiene Argentina después del año 46, que es el peronismo, ¿a dónde queda el regionalismo, el giro posliberal? Entonces realmente hoy es un enorme signo de interrogación, porque estamos hablando de los 3 países más importantes de la región, de México, de Brasil y de Argentina. Y yo creo entonces que frente a ese escenario actual, tenemos que considerar, digamos, otras variables políticas, porque se habla de crisis de paradigma. Por primera vez comienza una literatura que algo había por allá, pero que no le tomaban mucho en cuenta de antiglobalización, del fin de la globalización. Hay
tensiones políticas en otros países porque la región es compleja. Es decir, hay gobiernos de derecha que están pasando periodos turbulentos y difíciles, pero también hay gobiernos de izquierda que están pasando periodos turbulentos y difíciles. Nicaragua, mi amigo acá Rodrigo conoce muy bien el caso nicaragüense, y quizás el caso más dramático de todos, Venezuela, al cual ya hice referencia. Entonces, estamos en un periodo de incertidumbre, y ante ese periodo de incertidumbre, y con eso cierro mi participación, yo creo que es necesario plantearse una agenda de investigación, una agenda de reflexión de quienes trabajamos el regionalismo latinoamericano y analizamos ese tema en sus dimensiones políticas, económicas y culturales. En primer lugar, yo creo que tenemos que definitivamente empezar a mirarnos como región de verdad. Rubén decía una cosa esta mañana que es cierta, y es la idea de don Leopoldo, ¿no? La unidad en la diversidad. Idea que en el fondo es bolivariana, y mismo don Leopoldo lo reconoció así en sus escritos, ¿no? Somos una región diversa, pero tenemos que empezar a vernos como una región, que compartimos valores, que compartimos proyectos políticos comunes, etc. Y por eso me gusta más la categoría regionalismo que la categoría de integración regional. Integración regional lo veo muy limitado a la Unión Europea, a las etapas del mercado común, la unión aduanera. Me parece que hay que pensar más en regionalismo que en integración regional, porque eso nos implica cooperación política, cooperación cultural, compartir nuestros espacios artísticos, literarios. Eso es integración, y salir de esa lógica que está detrás de la integración, de la idea de integración, que integración es solamente libre comercio y reducción de aranceles y eliminación de barreras aduaneras. Primer punto. Segundo, tenemos que superar falsos debates de integración comercial contra integración cultural, contra integración política. La integración el regionalismo es multidimensional. El regionalismo tiene que incluir una dimensión económica, política, económica, cultural, en fin, las diferentes dimensiones del regionalismo como proceso multidimensional, como proceso que tiene dimensiones diversas. Tenemos que retomar esa idea que nos decía don Raúl Previch, también he citado varias veces acá, aprender a pensar desde lo nuestro. Tenemos que superar el eurocentrismo cuando analizamos los temas de integración. Teorizamos integración a partir de teorías europeas, el funcionalismo, el neofuncionalismo, el intergubernamentalismo. Y las teorías nuestras, como el pensamiento estructuralista de la CEPAL o el autonomismo, casi está ausente en muchos de nuestros marcos analíticos. Yo estoy escribiendo sobre eso y quedo impresionado cómo son desconocidos los aportes latinoamericanos. Esa es parte del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que repensar. Ahora, acudir a ese pensamiento latinoamericano implica un ayornamiento de esos conceptos, una actualización, porque los conceptos de autonomía surgieron, o los debates sobre autonomía surgieron en los años 70 y 60, en otro periodo, en un periodo menos globalizado, en un periodo de Guerra Fría. El concepto de desarrollo de la CEPAL ha sido superado por desarrollo humano, ¿verdad? Pero la idea de fondo se mantiene, lo que tenemos es que actualizarlas, y esta es una responsabilidad de nosotros, esta generación de académicos, de repensar esos conceptos que siguen teniendo validez explicativa, analítica, pero que tenemos que actualizarlos a los tiempos que vivimos. Y yo creo que también tenemos que entrar en debates de temas concretos, de problemas concretos que afectan al regionalismo latinoamericano, como por ejemplo la existencia de instituciones débiles, y plantear esos temas no desde una óptica europea de supranacionalidad contra intergubernamentalismo y falsas dicotomías o falsos dualismos, sino a partir de la realidad y del contexto latinoamericano. Muchas gracias.